Muy buenos días, maestra. El día de hoy empecemos hablando acerca de la materia de formación del Estado mexicano. Lo que buscamos el día de hoy es regresar el tiempo atrás para así recordar gran parte de la historia de México. En este video hablaremos de gran parte de esa historia y explicaremos a detalle los acontecimientos ocurridos, llevados a cabo por los estudiantes Andrés Rodríguez, Eddie Jerónimo y su servidor Ángela Ken. Espero los puedan disfrutar. Bueno, a continuación empezaremos a hablar sobre las causas y las consecuencias de la independencia de México. Bueno, las causas de la independencia de México fueron por diversos tipos y causas. Una de ellas fue la economía, la política, los sociales, y las principales causas fueron las siguientes: la estratificación social en las redes sociales, las clases sociales, la cercanía de los Estados Unidos, debido a la estrecha proximidad de México con Estados Unidos. Las ideas de la independencia pudieron influir fácilmente entre los dos países, además que el pueblo mexicano fue capaz de ver el éxito de la Revolución Americana de cerca. Después de ver las causas que vemos las consecuencias, que son las siguientes. Las consecuencias de la independencia de México más destacadas son la caída de la casta política y del poder, la crisis política y economía que generó la abolición de esta esclavitud y la promulgación de la Constitución de 1824. Como siguiente tema de este video, hablaremos ahora acerca del centralismo y del federalismo. Empecemos hablando primero sobre el centralismo. Bueno, el centralismo es una forma de gobierno que se caracteriza por un poder central que reúne todos los poderes del Estado y las facultades necesarias para crear las leyes que afecten al resto del país. Las ventajas que tiene es que se agiliza el proceso en la toma de decisiones políticas y administrativas, al no tener que ser discutidas con diferentes entidades gubernamentales, y el gobierno cuenta con todos los recursos económicos del Estado y en él recae la responsabilidad ante cualquier irregularidad. Ahora hablemos acerca del federalismo. Bueno, el federalismo es una forma de organización del Estado, normalmente vinculado con un sistema republicano. Su función o su finalidad de esta forma de organización de Estado es la siguiente. Su función es mantener el equilibrio de poder entre los diversos territorios, para que cada uno de ellos tenga su propia legislación en algunos aspectos y pueda así conectar más directamente con las necesidades de los habitantes. Continuamos este video hablando acerca de la dictadura de Santa Anna. La dictadura de Santa Anna inició el 20 de abril de 1853, con su regreso a México como presidente, gracias a las peticiones de los conservadores, creando una nobleza únicamente por jefes militares, conservadores, importantes y la iglesia. El gobierno de este se convirtió en una dictadura. El presidente suprimió los derechos y las libertades individuales e impuso su voluntad personal. Hablemos ahora acerca de lo que es el liberalismo. El liberalismo es una filosofía política, moral y económica que defiende la libertad individual, la limitación del poder del Estado, así como la igualdad ante la ley. El liberalismo se encarga de promover las libertades civiles y que trata de oponerse al despotismo ilustrado, al absolutismo y así como a otro tipo de corrientes en las que la figura del individuo no goza de sus plenas libertades. Bueno, continuaremos hablando acerca de la Guerra de Reforma, o también muy conocida por la Guerra de los 3 Años. Este inició a partir del 17 de diciembre de 1857 con la promulgación del Plan de Tacubaya hasta el 1 de enero de 1861. Con la entrada de la Ciudad de México del general Jesús González Ortega, este conflicto se libró entre un grupo de conservadores y liberales que su objetivo principalmente era la abolición de la Constitución de liberal, tras sus objetivos para eliminar la enorme desigualdad social que había en esa época, que ejercían las clases dominantes para poder apoderarse de la creación de la actividad económica y laboral.
Como siguiente tema, al empezar hablando acerca de los imperios que tuvo México. México vivió una etapa en su historia a la que generalmente se le nombraba como el primer imperio mexicano, lo cual duró de 1821 a 1823, tiempo durante el cual el país se gobernó bajo una monarquía constitucional. Esta formada de gobierno estaba asentada en el Plan de Iguala y ratificada en los tratados de Córdoba, que estipulaban un gobierno a cargo de un presidente de la casa reinante en España. Pasamos a hablar ahora sobre el Segundo Imperio, después de la segunda ocupación de Francia en México. Hubo una nueva etapa de gobernación, la cual tuvo como nombre Segundo Imperio Mexicano. En ese gobierno provino la realeza francesa y tenía como dirigente a Fernando Maximiliano José de Habsburgo. La denominada República de Yucatán, que de hecho nunca fue constituida como tal, fue una entidad de los mediados del siglo XIX que abarcó los actuales estados mexicanos de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Entre las muchas dificultades que acarreó al país el centralismo, no solo se encontraba la independencia de Texas y la Primera Guerra con Francia, sino también el movimiento federalista en Yucatán, iniciado por Santiago Imán el 29 de mayo de 1839. Este hecho se inició en Tizimín y logró el respeto de fuertes grupos de indios con el ofrecimiento de repartir las tierras y disminuir las contribuciones. El 8 de febrero de 1840 capturó también a Valladolid y se declaró defensor del federalismo. La revolución iniciada por Imán cundió en toda la península y en Mérida se hizo la declaración formal de que este estado se mantendría independiente hasta que el país volviera al sistema federal. Pasando a otro tema, que es el porfiriato, empezaremos hablando sobre qué fue. Bueno, el porfiriato fue el porfiriato, que es un periodo de 34 años en donde México estuvo al mando de Porfirio Díaz. Este periodo empieza desde 1876 aproximadamente, cuando Díaz se levanta en armas, formando luchas por la reforma y la intervención extranjera. Pero a lo que lleva el triunfo del famoso Plan de Tuxtepec, en los 31 años del porfiriato, se construyeron en México más de 19,000 kilómetros de vías ferrocarrileras, en los cuales, con la inversión extranjera, después de esto, el país se queda comunicado por la red telegráfica. También se realizaron inversiones en el capital de México hacia el extranjero y se impulsó la industria nacional en el año 1893, cuando se estabilizaron las finanzas, se mejoró el crédito nacional, se alcanzaron la gran confianza en el exterior y se organizó un nuevo sistema bancario. Hablemos ahora acerca de lo que fue la crisis porfiriana. Empecemos hablando con los científicos. Los científicos es el nombre con el que se lo conoció a grupos de políticos, intelectuales y hombres de negocios que influyeron en gran medida la política de México durante los últimos años del porfiriato. Ellos tomaron como modelo Francia, pretendían reformar el ramo de la guerra, sustituir el sistema tributario apoyándose en el catastro y en las estadísticas. Buscaban eliminar las aduanas interiores, así como la reducción de tarifas arancelarias y atraer colonos y capitales extranjeros mediante una política comercial. También buscaban mejorar la enseñanza pública. Ya que vimos gran parte del porfiriato, veamos ahora acerca de uno de los lemas o frases que más decía Porfirio Díaz. Empecemos con la primera. Esta es muy conocida, era la de tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Esta frase era atribuida por Porfirio Díaz, donde explicaba de buena manera el significado de las relaciones que tenía México con su vecino del norte. Pasemos ahora a la segunda. La segunda frase era pan o palo. Se refiere a la disyuntiva que ofrecía Porfirio Díaz a sus enemigos políticos para forzarlos a retirar su oposición. En esta frase, la palabra palo significa que aceptaban compensaciones económicas o sobornos y desaparecían por las buenas, o eran eliminados por la fuerza, que es a lo que se refiere la palabra palo. Bueno, ahora empezaremos a hablar sobre
acerca de las huelgas de Río Blanco y sobre el movimiento de Cananea. Primero hablaremos sobre el movimiento de Cananea. Sabemos que la huelga más conocida como la cuna de la revolución fue una huelga laboral encaminada en Cobre de Cananea sobre Sonora. Esta huelga inició el 30 de mayo de 1906 y se promovió entre los trabajadores mexicanos y entre los extranjeros, donde el desarrollo alcanzado en México no beneficiaba a nada al pueblo ni a los trabajadores. Esta huelga tuvo finalización de más o menos por ahí del 5 de junio de ese mismo año. Ya que mi compañero habló acerca sobre el movimiento de 1906, ahora pasaré a hablar sobre el movimiento de 1907, o también conocido como la huelga de Río Blanco. El conflicto estalló el 7 de enero de 1907 debido a la ausencia de acuerdos entre los trabajadores de la industria textil y los dueños del consorcio más importantes. El problema se centró en las demandas del sector obrero por la mejora de las condiciones laborales, la obtención de un salario digno y la regulación del trabajo infantil. El maderismo fue uno de los primeros movimientos que conformaron la Revolución Mexicana. Este fue dirigido por Francisco I. Madero entre los años 1909 y 1910. Su objetivo principal fue lograr la regeneración democrática del país a través del sufragio efectivo y la no reelección de los funcionarios públicos. Su función principal, en pocas palabras, era eliminar la reelección de los presidentes. Hablemos de otro tema muy importante en la historia de México, que es la Decena Trágica. La Decena Trágica sucedió del 9 al 18 de febrero de 1913. Es el nombre con el que se conoce el golpe militar liderado por Victoriano Huerta para derrocar al entonces presidente de México, Francisco Madero. Se trata de un periodo que marcó la historia de México y además de una de las transiciones políticas más impresionantes en la historia de nuestros gobiernos. El objetivo: derrocar al gobierno del presidente Francisco Madero. El episodio culminó con los asesinatos del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, y con la ascensión a la presidencia del general Victoriano Huerta. Pasemos ahora a hablar acerca de tres artículos que son muy importantes. El primer artículo del que se hablará es el artículo 3. Este se basa en que todas las personas tienen derecho a la educación. El siguiente artículo es el artículo 27. Este se basa en que las propiedades de las tierras y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación. Y por último, el artículo 123. Este consiste en que todas las personas tienen derecho a un trabajo digno. El Maximato fue un periodo histórico y político de México que abarcó desde 1928 hasta 1934, con el gobierno de Emilio Portes Gil. Con él inició el gobierno de Lázaro Cárdenas. Este periodo se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías Calles en la política mexicana, de cuyo apodo de jefe máximo de la revolución deriva el nombre de este periodo. Fue un periodo en el que el impulso revolucionario de cambio social empezó a acentuarse y disminuir, en parte debido a la crisis económica mundial de 1929 conocida como la Gran Depresión. Hablemos ahora acerca de un tratado. Ese es el Tratado de Córdoba. Este fue firmado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821. Mediante este documento se acordó la independencia de México después de 11 años de tratar de conseguirla, o después de 11 años de guerra. Las personas que firmaron fueron Agustín de Iturbide y Juan de O'Donoghue. Bueno, ahora pasamos a hablar sobre las diversas constituciones que han surgido en la historia de México y las cuales eran sus objetivos de estas o finalidades de estos mencionados antes. La primera constitución de la que hablaré es la de 1824, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. En 1824 entró en vigor en el 4 de octubre de ese año, después que del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. En la Constitución de la República tomaba el nombre de los Estados Unidos Mexicanos, ya que era definida como una república federal representativa.
También la Constitución de 1824, que estaba conformada por 7 títulos y 171 artículos, fue basada en la Constitución de Cádiz, para las cuestiones americanas, en la Constitución de los Estados Unidos para la fórmula de representación y organización federal, y en el decreto de la Constitución para la libertad de la América Mexicana en 1814. La siguiente constitución de la que se hablará en este video es la de 1835, también conocida como 7 leyes. Las 7 leyes fueron proclamadas en 1836. La primera ley habla sobre la ciudadanía y los derechos. La segunda, del supremo poder conservador. En la ley, la número 3, se indagó sobre el poder legislativo. La 4 correspondió al ejecutivo y la quinta al judicial. Las dos últimas se refirieron al gobierno de las provincias y los departamentos y al final las maneras de reformar. Para terminar con el apartado de las constituciones, hablemos ahora acerca de la Constitución de 1843. Esa constitución apoyaba a la Iglesia promoviendo la intolerancia y los privilegios, los mismos con el ejército al que se le dio el poder sobre cualquier institución. Aunque las bases orgánicas mantuvieron el centralismo, otorgaron mayor representación e influencia a las asambleas departamentales, pero se eliminó el supremo poder conservador y se aumentaron las facultades del Ejecutivo. Bueno, ahora hablaremos sobre el Tratado de Guadalupe Hidalgo. En 1848, con este tratado se puso fin a la guerra de Estados Unidos y México según sus términos. México cedió el 55% de su territorio, incluyendo partes del actual Arizona, California, Nuevo México, Texas, Colorado, Nevada, Utah y los Estados Unidos. Pasemos ahora a hablar sobre otro tema, que es el Plan de Ayutla. Bueno, el Plan de Ayutla fue un pronunciamiento político proclamado por Adrián Comonfort el 1 de marzo de 1854 en Ayutla, Guerrero. Sus objetivos principales eran los siguientes: el desconocimiento de Antonio López de Santa Anna como presidente de México, la designación de un presidente interno y la convocatoria a una asamblea constituyente. Ahora pasamos a hablar sobre una etapa un poco diferente. Ahora voy a hablar acerca de uno de los planes más importantes del Porfiriato, el Plan de Tuxtepec. El Plan de Tuxtepec fue una declaración que buscaba destruir el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Este fue anunciado el 10 de enero de 1876 y elaborado por Porfirio Díaz, en el municipio de Villa de Aujitlán, Tuxtepec, Oaxaca. En el documento, en su versión reformada, consta de 2 artículos, entre los que destacan las ideas siguientes: mantener las leyes supremas y las constitucionales del país, y la iniciativa de ley no reelección para las figuras del presidente de la República y gobernadores estatales. Plan de Guadalupe. Este ocurrió el 26 de marzo de 1913, donde Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, en el que se desconoció el gobierno del general Huerta. Además dio su nombre a las Fuerzas Armadas que organizaron, denominados al Ejército Constitucionalista, del que él designó como primer jefe. Este documento es la base de la creación del actual Ejército Mexicano, que representa la defensa de las instituciones legalmente constituidas. Después de haber hecho este video, los objetivos quedaron muy claros, y gracias a las investigaciones y a la explicación de la maestra durante todo el semestre, pudimos resolver nuestras dudas sobre parte de la historia de México. Y espero les haya gustado nuestro video.